Vea este lunes en NCDN Investiga, un análisis al acuerdo de Petrocaribe y sus beneficios para el país. Fue un acto de generosidad tremenda, la del presidente Hugo Chávez. Pensar que Petrocaribe va a seguir indefinidamente como lo conocemos, yo creo que es una apuesta peligrosa y el gobierno dominicano tiene que prepararse. Además, ¿cómo afectan los altos precios del petróleo a la economía nacional? Este lunes a las 7:30 solo por CDN. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Ania del Toro y les doy la bienvenida a una nueva entrega de NCDN Investiga. En esta ocasión analizamos los beneficios del acuerdo de Petrocaribe para el país y la incidencia del alto costo de los combustibles en el sector productivo nacional. A mediados del 2005 se firmó el Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe, ideado por el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, con el objetivo fundamental de contribuir a la seguridad energética, al desarrollo económico y social y a la integración de los países del Caribe. 9 años después, veamos cuáles han sido los beneficios de este acuerdo para la República Dominicana. El 6 de septiembre del 2005, el presidente Leonel Fernández y su homólogo venezolano Hugo Chávez acordaron poner en ejecución el Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe, cuyo artículo primero establece que el gobierno venezolano suministrará directamente crudo, productos refinados y GLP a sus equivalentes energéticos al gobierno dominicano por una cantidad de 50,000 barriles por día sobre una base promedio mensual. Cuando nosotros le compramos una factura de petróleo a Venezuela, ya sea gasolina, derivado de petróleo, fuel oil, lo que sea, el 50% de esa factura ellos nos la fían, o sea, nos dan un financiamiento. Según el acuerdo, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela otorgará diversos esquemas de financiamiento, incluyendo un periodo de gracia de pago de capital de hasta 2 años y una tasa de interés anual de un 2%, pero el monto de los recursos financiados aplicables y el periodo de financiamiento varía de acuerdo a una escala que depende de los precios actuales de la compra del barril de petróleo o sus derivados. Si al año importamos, digamos, 1.500 millones de dólares de petróleo o derivados de petróleo de Venezuela, el 50%, que son 750 millones de dólares, yo lo tengo que pagar cash. Y los otros 750 millones de dólares, ellos me dan un financiamiento, o sea, yo no se lo tengo que pagar inmediatamente. El acuerdo dispone que cuando el precio del barril exceda los $40, el periodo de pago se extenderá a 23 años, más los 2 años de gracia, estableciéndose un total de 25 años, reduciendo el interés a un 1%. Fíjate si es subsidiado que cuando nosotros vamos al mercado de capitales y colocamos bonos soberanos, como República Dominicana, el gobierno cuando va, si coloco un bono, digamos, a 25 años, estaría pagando una tasa de interés anual de aproximadamente 6.8% de interés anual. Además, Petrocaribe señala que para el pago diferido, Venezuela podrá aceptar que parte del mismo se realice con bienes y servicios por los que ofrecería precios preferenciales. Eso sigue vigente. Un porcentaje de lo que nosotros tenemos que pagar se le paga a través de diferentes productos dominicanos, incluido medicinas, no sé si ropas de zona franca, productos de origen agrícola y pecuario. Esa es otra gran ventaja porque nos permite pagar con producción nacional. Es por eso que el acuerdo de Petrocaribe ha sido de mucho beneficio para la República Dominicana y los demás países signatarios de este pacto, que busca garantizar seguridad energética y el desarrollo de los países de la región. Lo primero es que el país se beneficia porque se economiza mínimo 40 millones de dólares por intereses, solo por intereses al año. Ahora, ¿en qué se utiliza ese dinero? En el presupuesto nacional. Parte de los subsidios que da el Estado Dominicano en gran medida se originan gracias a la ayuda de Petrocaribe. Esa diferencia es un gran beneficio que el pueblo venezolano le está transfiriendo al pueblo dominicano. Hasta ahora, este es un acuerdo que tiene cerca, va a cumplir unos 10 años el año que viene. Hemos estado beneficiándonos anualmente. El financiamiento
anda cercano a los 700 millones de dólares. Actualmente Venezuela es el principal acreedor de la República Dominicana, aunque ya se ha pagado parte del financiamiento. Según datos publicados por el Ministerio de Hacienda, hasta julio de este año, la deuda acumulada por Petrocaribe ascendía a unos 4.038 millones de dólares. Yo sí sé que de cada 100 millones de dólares que debe el país, unos 25 millones de dólares es el resultado de Petrocaribe. O sea, se le deben a Venezuela por Petrocaribe. Eso significa un 25%. O sea, es una suma significativa de endeudamiento que tiene República Dominicana con Venezuela. Tú dirás, ¿y en qué se ha usado eso? Porque eso ha beneficiado al país porque le ha dado este endeudamiento. Sin embargo, para el economista Andy Dawager, el país no ha aprovechado de la mejor manera los beneficios del endeudamiento subsidiado que nos ofrece Petrocaribe. Y eso es lo realmente lamentable, porque es verdad que no han dado un financiamiento subsidiado, pero ¿en qué lo utilizamos los dominicanos? Lamentablemente la mayor parte de eso se utilizó para pagar el déficit del sector eléctrico. El economista califica el subsidio al déficit energético como una práctica insostenible. Como aquí mucha gente se roba la energía, mucha energía no se factura, las sedes le compran la energía a los generadores, pero al final no la facturan. Entonces eso hay que pagarlo, ese hueco hay que pagarlo. Ese hueco todos los años son 1.200, 1.300 millones de dólares. O sea que todo lo que Petrocaribe nos da, lo estamos hundiendo en financiar gente que se está robando la energía. Y eso realmente no es sostenible. Además, se entiende que el país debe prepararse para una posible alteración de los beneficios del acuerdo de Petrocaribe y tener otras opciones de financiamiento en caso de que Venezuela cambie las condiciones de este acuerdo. No se pierda al regreso cuál sería el escenario que enfrentaría el país en el caso hipotético de que las condiciones de pago preferenciales ofertadas por Petrocaribe cambien o este acuerdo sea eliminado en su totalidad. No se muevan, que en breve continuamos con más informaciones. Continuamos con la serie especial de NCDN Investiga sobre los beneficios del acuerdo de Petrocaribe para el país y el impacto de los altos precios de los combustibles en nuestra economía. Tras la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez el año pasado, se mantiene el temor de que se modifique el acuerdo de Petrocaribe o inclusive que este desaparezca de manera definitiva, lo cual está a discreción del gobierno venezolano, según contempla este acuerdo que se refrenda cada año. Veamos ¿qué significaría esto para la República Dominicana y qué medidas se deben tomar en el caso hipotético de que esto ocurra eventualmente? Tener condiciones de pago preferenciales de la deuda de Petrocaribe con hasta 25 años para el saldo total y solo el 1% de interés anual por el financiamiento de pago de la mayor parte de nuestra factura petrolera es un gran beneficio que será imposible encontrar con otros acreedores del Estado a nivel internacional. La República Dominicana tendría que tener financiamiento externo para poder cubrir el pago de esos 700 u 800 millones de dólares. Pero en lugar de prestarnos al 1 o al 2%, habría que pagar del 5 al 7%. Y eso les representaría al país un gasto adicional de unos 40 millones de dólares por año aproximadamente. Habría que ver la disposición del BID de mantener un flujo de financiamiento de 700 millones de dólares neto todos los años a República Dominicana. Yo no estoy seguro de que se pueda llegar a ese nivel, pero quizá el BID podría hacerlo. Ahora, el BID no lo va a hacer sin condicionalidad. Venezuela no nos pone condicionalidad. Es por eso que el temor de que el acuerdo Petrocaribe sea modificado o eliminado totalmente tras la muerte de Hugo Chávez no deja de preocupar a economistas, políticos y funcionarios del gobierno. El Petrocaribe es financiamiento a 20 o 25 años y en cambio un banco prestaría ¿a cuántos años? 5, 6, 7 años. Y en consecuencia, a partir del segundo año, cuando comiencen a haber pago de amortización del capital y de intereses,
pues habrá que disminuir o el presupuesto nacional en esa misma proporción o aumentar las recaudaciones fiscales para poder compensar. Pensar que Petrocaribe va a seguir indefinidamente como lo conocemos, yo creo que es una apuesta peligrosa y el gobierno dominicano tiene que prepararse para evaluar cuáles son sus opciones frente a eso. Tawajer afirma que la República Dominicana debe realizar un plan para enfrentar una posible modificación o eventual eliminación del Acuerdo Petrocaribe, lo cual considera será inevitable por la situación económica que enfrenta actualmente el gobierno venezolano. Si uno se da cuenta de lo que está viviendo Venezuela hoy día, es el siguiente modelo. O sea, están sacrificando al pueblo venezolano para que el gobierno pueda cumplir el pago de los intereses y amortizaciones de la deuda externa que tiene Venezuela, que es enorme. El economista explica que el gobierno venezolano está retrasado en el pago de la deuda interna con empresas privadas que operan en ese país, con el fin de liberar recursos y poder pagar los intereses y amortizaciones de su deuda externa. Con los importadores de productos farmacéuticos tienen una deuda de 3.500 millones de dólares. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay medicinas en Venezuela. Las farmacias, los hospitales se están quedando sin medicina y el pueblo venezolano está pagando la consecuencia de ese atraso. Lo mismo está ocurriendo con los importadores de alimentos, de automóviles y las líneas aéreas que operan en suelo venezolano. La deuda del gobierno con los importadores de alimentos en Venezuela es de 4.200 millones de dólares. ¿Eso qué quiere decir? Que tú vas a los supermercados, vas a la tienda de expendio, hay una escasez terrible. Ese panorama le recuerda mucho a la época de finales de los 80 y principios de los 90 que se vivió en la República Dominicana durante el gobierno de Joaquín Balaguer. Fue doloroso, pero el país quedó liberado de esa escasez. Hubo ajuste de precios violentos. El país tuvo que reestructurar su deuda. Por eso entiende que más temprano que tarde Venezuela tendrá que hacer una reestructuración de su deuda pública externa para evitar que empeore la situación interna de ese país suramericano. Y cuando eso venga a ocurrir, ellos van a examinar todo lo que está sobre la mesa y dirán, bueno, ¿dónde podemos recortar gastos? ¿Dónde podemos reestructurar? Y uno de los capítulos a analizar es Petrocaribe. Es una benevolencia grande, fue un acto de generosidad tremenda, la del presidente Hugo Chávez y del actual mandatario, el presidente Maduro de Venezuela, haberlo sostenido, haber puesto en práctica ese programa, porque no es solo beneficia a la República Dominicana. Pero ante el panorama de un posible cambio de acuerdo de financiamiento de nuestra factura petrolera, el presidente de Refidomsa, Félix Jiménez, ha sugerido en diversas ocasiones que se planifique en el presupuesto del Estado un desmonte gradual de la asistencia que recibimos por Petrocaribe. Ejemplo, un 10 o un 15% menos para el próximo año. Y de manera que si en el caso eventual de que de manera abrupta, súbita, se descontinuara Petrocaribe, el sufrimiento, la penalización fiscal para el país fuese menor. Pelucho asegura que el país consume unos 107,000 barriles de derivados de petróleo al día. El año pasado tuvimos un consumo acumulado nacional aproximado de más de 39,118,000 barriles de hidrocarburos. Nosotros compramos petróleo crudo, además de Venezuela, a México, pero productos terminados lo compramos a más de 30 compañías. Según Jiménez, la refinería dominicana de petróleo procesa unos 30,000 barriles diarios de crudo para sacar los derivados y poder colocarlos en el mercado local. Pero cada semana el Ministerio de Industria y Comercio es el que establece los precios de venta al público de estos carburantes a nivel nacional. Entonces, teniendo ya el valor, lo que se conoce como el valor FOB, es decir, el producto puesto en el sitio de embarque, ¿no? Entonces, a ese valor nosotros le agregamos lo que sería el flete, es decir, ¿qué cuesta traer ese producto acá a la refinería o a la terminal de importación? También debemos agregarle lo que es lo que llamamos el seguro marítimo. El artículo 8 de la Ley 112-00 de hidrocarburos establece que el cálculo de los montos de venta al público que regirán para cada uno de los derivados se deben actualizar semanalmente reflejando los precios de los combustibles en el mercado internacional, incluyendo el impuesto local. Después que tenemos ya esas informaciones,
le agregamos lo que se conoce como el costo de terminal. El costo de terminal es lo que realmente gana el importador, llámese refinería o cualquier otra empresa o persona que importe. También tenemos otro valor que agregar, que es la prima. Eso es lo que gana el que hace la gestión de compra de ese producto. Con todos estos elementos que inciden en el costo final de la venta de los combustibles al público, pueden obtener la fórmula de paridad de importación, establecido por la Ley 112-00 y su reglamento de aplicación, el 307-01, la cual indica lo que costaría un galón de producto puesto en la terminal de importación. Entonces, le agregamos lo que son los impuestos. Tenemos el impuesto de la Ley 112-00 y también tenemos lo que es el ad valorem. El ad valorem no es más que el 16% de la paridad que ya hemos determinado. Sumamos eso, entonces adicional tenemos que agregar lo que son los márgenes de comercialización. Sin embargo, los consumidores tienen la percepción de que en el país los combustibles no bajan de precio cuando se produce una disminución del costo del crudo a nivel internacional y alegan que el acuerdo de Petrocaribe debería reflejarse en el costo de estos hidrocarburos, pues están afectando sus bolsillos y la competitividad del país. No se pierda cuando regresemos de qué manera inciden los precios de los combustibles en nuestro sector productivo. En breve continuamos con nuestro análisis. Muchas gracias por continuar en sintonía con nosotros y esta serie especial analizando los beneficios de Petrocaribe para el país y la incidencia de los costos de los combustibles en nuestra economía. A pesar del ventajoso acuerdo de pago para el 50% de nuestra factura petrolera con Venezuela gracias a Petrocaribe, nuestra economía se ve afectada por el alto precio del crudo a nivel internacional, pues somos muy dependientes de los derivados del petróleo, principalmente en materia energética, lo que afecta a la competitividad de nuestro sector productivo. Los altos precios de los hidrocarburos inciden en los costos de producción, pues son la materia prima para la generación de la mayor parte de la energía que se utiliza en la República Dominicana. Según Rafael Paz, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, esto afecta a la competitividad de nuestro sector productivo. Por la situación de ineficiencia de nuestro sistema eléctrico nacional, también tienen que recurrir a la autogeneración. Y esa autogeneración muchas veces, o la gran mayoría de las veces, se sustenta sobre la utilización, o sea, generadores que utilizan combustibles fósiles, que también tienen que ser comprados a un costo alto. En diversas ocasiones, economistas y representantes del sector industrial y turístico del país se han quejado de las desventajas que tenemos respecto a países de la región por nuestro alto costo energético. El problema de la eficiencia y el contar con un sector eléctrico, un sistema eléctrico que sea competitivo. Pues el componente del costo energético dentro del costo total de un hotel, todo incluido en República Dominicana, que normalmente debiera estar alrededor de un 12-14%, ya está rondando más del 22-25%. Y eso realmente es insoportable. Los países que están en islas como nosotros tienen mayores costos de transportación y el costo de la energía y del combustible regularmente tiende a ser más alto. También hay algunos países de la región que tienen fuentes propias de combustible que producen gas natural, y esos países evidentemente van a tener unos costos de combustible mucho menores que los nuestros. Y es que uno de los aspectos que más nos perjudica como nación es que gran parte de nuestra matriz energética es a base de derivados del petróleo, lo que eleva nuestro nivel de dependencia de estos combustibles fósiles y nos hace más vulnerables cuando ocurren alzas súbitas en sus precios a nivel internacional. 45% de la generación eléctrica del país es con petróleo.
Bueno, si tú te vas a muchos países de la región, eso no llega ni al 5%. Entonces, por eso es que tú ves al gobierno metido en una estrategia de cambiar lo más rápido posible la generación de electricidad para reducir la participación del petróleo, aumentar la participación del carbón, del gas natural, en la medida de lo posible, producción adicional con hidroeléctrica y energía no renovable, como el caso de la energía eólica, que en el país hay un gran potencial. El gobierno ha iniciado la construcción de 2 plantas a carbón que van a generar casi 700 megas, y esto también va a ayudar a reducir la dependencia del combustible, de los combustibles derivados de petróleo. Pero aparte de cambiar la matriz de generación para mejorar nuestro sistema energético, es necesario castigar fuertemente el robo del servicio de electricidad. Que mucha gente piensa que los únicos que se roban la energía en el país o que se benefician de eso son las familias pobres. No es verdad, ¿no? Aquí hay muchas construcciones de comercio, de industrias, edificios de apartamentos, casas grandes que fueron construidas con unos sistemas para hurtar la electricidad. Y entonces cuando lo atrapan, simplemente, bueno, se le cobra una multa, le cobran la factura. Diversos sectores entienden que realizar un pacto eléctrico es la solución para los problemas de energía que arrastra el país desde hace décadas. Para el CONEP, este acuerdo debe marcar la estrategia de diversificación de nuestra matriz energética. Hay inversiones importantes del sector privado que se orientan hacia la utilización de gas natural, por ejemplo. Hay una nueva terminal de gas que se está construyendo en San Pedro de Macorís, que va a introducir la posibilidad de que se transformen una gran cantidad de plantas de generación, y esto va a reducir los costos y a reducir nuestra dependencia específicamente del petróleo. Para Dawager es vital que el pacto eléctrico incluya la penalización del hurto de la energía, pues esto representa más de la mitad de los 1.300 millones de dólares de déficit energético en el país. Otra parte por subsidio y otra parte ineficiencia de la gente, porque tú tienes gente que recibe la tarifa subsidiada pero ni esa la cobran. Entonces aquí tenemos que llegar a una conclusión, o sea, esta idea de que la energía es algo que viene como el maná del cielo y que no hay que pagarla, nos la tenemos que quitar de la cabeza. Aparte del deficiente y costoso sistema energético nacional, economistas y empresarios entienden que los precios de los combustibles en el mercado local no son competitivos con relación a los demás países de la región. El precio de los combustibles en República Dominicana es aproximadamente un 40% más elevado que en Centroamérica. Por ejemplo, en Panamá, otros países en Centroamérica, el costo de un galón de gasolina premium es de unos $4, 4 y algo de dólares. En República Dominicana es alrededor de $6. La República Dominicana es de los países donde más caro se vende la gasolina. Y el origen de eso viene desde hace muchos años. Porque en los años 80, sobre todo en los gobiernos del PRD, el país se endeudó muchísimo. Deuda que ha seguido creciendo en los diferentes gobiernos, incluidos los nuestros, se llegó a considerar que a través del impuesto a los combustibles se sacaría con qué pagar el capital y los intereses de esa deuda. Aunque muchos ciudadanos entendían que el acuerdo Petrocaribe abarataría los precios de los combustibles en el mercado local, la realidad es que este convenio funciona como financiamiento de un producto, no como un subsidio por parte del gobierno venezolano. Pero tú tienes que pagar ese precio de mercado. O sea, no es que Venezuela me está diciendo, mira, yo te voy a dar un descuento en tu factura de 50%, eso es lo que tú vas a pagar. No, ellos me dicen, págame el 50 adelante y el otro 50 yo te lo financio, pero no es que me lo están regalando. Mientras tanto, la economía dominicana está siempre al acecho ante el posible aumento de los precios de los combustibles en el mercado internacional, pues no solo se reflejan en el alza de la factura de la luz, sino también en el transporte. Aunque el acuerdo de Petrocaribe ha sido de gran provecho para el financiamiento de nuestra factura petrolera, es necesario tomar previsiones ante la posibilidad de un cambio o eliminación total de las beneficiosas condiciones de este acuerdo. Pero para garantizar nuestra seguridad energética,
que es el objetivo principal de Petrocaribe. Además, hay que continuar mejorando nuestro sistema, cambiando nuestra matriz de generación para no depender tanto del petróleo y así minimizar los efectos de su alza en nuestra economía. Con esto culminamos esta entrega especial. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Los espero en una próxima emisión de NCDN Investiga. Muy buenas noches.